Hola, nosotros somos el grupo número 1, conformado por Cristina Lorenti, Marco Estrada y mi persona Melissa Quimis, y tenemos el tema asignado número 8, conjuntos parcialmente ordenados. Se han de preguntar qué son los conjuntos parcialmente ordenados. Cristina, ¿podrías explicarnos de qué se trata? Por supuesto, Melissa. Para explicarte lo que es un conjunto parcialmente ordenado, primero vamos a definir lo que es relación de orden parcial. Una relación de orden parcial es una relación binaria que tiene que cumplir tres propiedades. La primera de ellas que sea reflexiva, lo cual es que un elemento esté relacionado consigo mismo. La segunda es que sea antisimétrica, lo cual es que si A está relacionado con B y B está relacionado con A, entonces A y B tienen que ser iguales. Y la tercera es la transitiva, que es que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A tiene que estar relacionado con C. Es importante aclarar que antisimétrica no es lo mismo que no simétrica. De hecho, una relación puede ser tanto simétrica como antisimétrica. Puede no ser ninguna de ellas o cumplir una de estas dos propiedades. Ahora vamos a ver lo que es la relación de división. Será la relación de división en los enteros positivos de orden parcial. Bien, para saber si esta relación es de orden parcial, se deben cumplir las tres propiedades ya antes mencionadas. Vamos a tomar un elemento entero positivo del conjunto. Decimos que ese elemento se divide a sí mismo, por lo tanto cumple la propiedad reflexiva. Si tomamos dos pares de elementos enteros positivos y decimos como A divide a B y B divide a A, entonces A y B tienen que ser iguales, lo cual cumple la propiedad antisimétrica. Y si nos damos tres elementos en el conjunto, tal que A divida a B y B divida a C, entonces A tiene que dividir a C, lo cual cumple la propiedad transitiva. Como cumple las tres propiedades, podemos decir que la relación de división es una relación de orden parcial. Ahora sí, vamos a poder definir lo que es conjunto parcialmente ordenado. Un conjunto no vacío S con orden parcial R en S es llamado conjunto de orden parcial o simplemente POSET, denominado por la relación de orden. Ahora nos vamos a dar un pequeño ejemplo. Vamos a definir a un conjunto S con los elementos 2, 3, 6, 12 y 18 con la relación de división ya antes mencionada. ¿Será este un conjunto de orden parcial? Pues sí, S es un conjunto de orden parcial. ¿Por qué? Es un conjunto no vacío y tiene una relación de orden parcial. Bien, este conjunto de relaciones puede graficarse empleando los denominados diagramas de Hayes, ¿ya? Los cuales exponen un cierto orden o secuencia entre los elementos del conjunto originados por esta relación. Entonces, vamos a definir lo que son diagramas de Hayes. Un diagrama de Hayes en un POSET es una colección de puntos en el plano llamados vértices, los cuales son los puntos del conjunto S. Para graficar estos diagramas de Hayes en un POSET existen condiciones y te vamos a decir cuáles son. Vamos a tomar antes mencionado con la misma relación de división. La primera condición que se debe cumplir es si A está relacionado con B, entonces el vértice B es colocado arriba del vértice A en el diagrama. Vamos a ver unos ejemplos de ello. Bien, tenemos aquí 2 y 12. 2 está relacionado con 12, por lo tanto el vértice 12 se coloca arriba y el vértice 2 se coloca abajo. De la misma manera, 3 está relacionado con 18, 18 se coloca arriba y el 3 se coloca abajo del vértice 18. Se sigue la misma analogía con 2,
relacionado con 6, 6 relacionado con 18, 3 con 6 y 6 con 12. Ahora veremos la segunda condición. La segunda condición nos dice que si A está relacionado con B y no existe un elemento que pertenezca a ese conjunto, tal que A esté relacionado con ese elemento y ese elemento esté relacionado con B, entonces dibujaremos una línea que una a A con B. Se puede ver que de 2 a 18 existe un elemento 6. Por lo tanto, nosotros no podemos graficar una línea directamente de 2 a 18. Pero sí podemos graficar una línea que una a 2 con 6 y luego una línea que una a 6 con 18. Vamos a verlo también del otro lado. Asimismo, se cumple la misma analogía de 3 a 6 y de 6 a 12. Es importante aclarar aquí que 12 y 18 no están relacionados, no cumplen ninguna de estas dos condiciones. Por lo tanto, se grafican en la misma línea. Lo mismo pasa para 2 con 3. Ahora vamos a darnos otro ejemplo. Vamos a definir un conjunto A, B, C. Y vamos a tomar el conjunto potencia de ellos con la relación de contenencia. Vamos a ver cómo lo graficamos. Melissa, te doy paso. Gracias, Cristina. Pues ahora, como pueden apreciar, tenemos el conjunto potencia con la relación de contenencia definido con los elementos vacío A, B, C, AB, AC, BC y ABC. Lo primero que tenemos que hacer para graficar nuestro diagrama de Hayes es etiquetar cada uno de los elementos, para que con eso tengamos una facilidad de gráfico. En este caso, 1, 2 hasta el elemento octavo. Podemos darnos cuenta fácilmente que vacío está relacionado con todos los demás elementos, por lo cual vamos a dibujarlo en la parte inferior de nuestro diagrama de Hayes. Luego podemos darnos cuenta de que 8, pues todos los demás elementos tienen relación con él. Por lo tanto, 8, el octavo elemento, va a estar colocado en la parte superior de nuestro diagrama de Hayes. También podemos apreciar que el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4 no tienen relación entre ellos, pero vacío sí está relacionado con ellos. Por lo tanto, van a ser graficados arriba del elemento 1, pero en la misma línea. Como mencionó Cristina, no tienen relación, por lo tanto, no podemos ordenarlos uno abajo del otro. Lo mismo pasa con 5, 6, 7, que no guardan relación entre ellos, pero sí con los otros elementos. Ahora, para graficar las líneas, podemos darnos cuenta que para el elemento 1 y el elemento 2 no hay un elemento C entre ellos, tal que ese elemento esté creando una relación. Por lo tanto, 1, 2, podemos graficar una línea que los una directamente. Lo mismo pasa con el elemento 1 y el elemento 3, y asimismo con el elemento 1 y el elemento 4. De la misma manera, podemos apreciar que el elemento 2, que es A, está relacionado con el elemento 5 y el elemento 6. Por lo tanto, graficamos también una línea. Similarmente, para 3 relacionado con 5 y 7, para 4 relacionado con 6 y 7, y finalmente para 5, 6, 7 relacionados con 8. ¿Ok? Recordemos que todos los elementos están relacionados con 8, pero podemos solo graficar líneas directas en el caso de 5, 6, 7, porque los demás elementos sí tienen un elemento C, tal que no podemos crear una línea directa entre esos otros elementos con 8. De esta forma, nuestro diagrama de Hayes, con los elementos colocados de manera adecuada, nos quedará de la siguiente forma, como pueden apreciar. Eso ha sido la explicación del diagrama de Hayes. Ahora veremos otro concepto. ¿Qué es un conjunto de orden total? ¿Qué relación tiene con un conjunto de orden parcial? Para poder definir conjunto de orden total, es necesario ver las siguientes definiciones. Elementos comparables e incomparables. Un elemento A y B en un conjunto parcialmente ordenado o POSEP es llamado comparable si A está relacionado con B o B está relacionado con A. En caso de que no haya relación, es llamado elemento incomparable. A partir de eso, un conjunto de orden total se llama a aquel conjunto que es de orden parcial
en los que cada par de elementos de ese conjunto son comparables. Es decir, si encontramos un par de elementos que no son comparables, es decir, son incomparables, no guardan relación entre ellos, podemos concluir que ese conjunto no es de orden total. Lo que pasa en la imagen que podemos apreciar. Es fácil darse cuenta que el elemento B no está relacionado con el elemento AC, por lo tanto, hemos encontrado elementos incomparables. No es un conjunto de orden total. A partir de eso, vamos a definir ahora cadenas y anticadenas. ¿Qué es una cadena? Una cadena es llamada aquel subconjunto de orden total de un POSEP. Ya vimos que en el diagrama de Hayes de nuestro conjunto potencia con la relación de subconjunto era un POSEP, un conjunto de orden parcial. Si nosotros hallamos un subconjunto de ese conjunto que sea de orden total, lo vamos a llamar cadena. Por ejemplo, si tomamos vacío A, AB y ABC como subconjunto de nuestro conjunto potencia, nos damos cuenta que entre ellos todos tienen relación, es decir, son elementos comparables y por lo tanto son un conjunto de orden total. Así, esa línea que hemos creado se llama cadena. De la misma manera, similarmente, podemos definir anticadenas, que son pues también llamadas transversales, en las que ningún par de elementos son comparables. Tomando el mismo diagrama de Hayes de nuestro conjunto potencia, es fácil darse cuenta que B, A, C, que no guardan relación, son incomparables, serían una anticadena. Lo mismo pasa para los elementos A, B, C. Ahora, veamos algunos ejemplos. En el POSEP de los números enteros con la relación menor o igual, ese conjunto pues va a ser un conjunto totalmente ordenado, mientras que en el POSEP de los naturales con la división no serán totalmente ordenados, ya que en ese conjunto podemos encontrar anticadenas, elementos incomparables. Ahora con los elementos del subconjunto S, donde se encuentra 1, 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo, etc., producirán una cadena en los naturales con la relación de división, mientras que el conjunto de los números primos será una anticadena con los naturales en la relación también de división. Ahora definamos qué es máximo y qué es maximal. Un máximo es llamado a aquel elemento de un POSEP, de un conjunto parcialmente ordenado, donde todos los demás elementos guarden relación con él. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier elemento que yo tome del conjunto S debe guardar relación con ese elemento al que estoy denominando máximo. Tomemos el mismo ejemplo del conjunto potencia, el diagrama de Hayes ya dibujado, y pensemos, ¿cuál es el máximo? Podemos darnos cuenta con facilidad que todos los elementos guardan relación con ABC. Por lo tanto, ABC es el elemento máximo. Ahora, ¿qué es maximal? Un elemento de M, un POSET S, es llamado elemento maximal de S si M no es menor que ningún otro elemento de S. ¿Qué quiere decir esto? No existe ningún elemento tal que M, el elemento que estoy tomando como maximal, esté relacionado con ellos. No va a existir esa relación. Tomemos el mismo ejemplo, el diagrama de Hayes de nuestro conjunto potencia. ¿Cuál sería el maximal? Es fácil darse cuenta que ABC no guarda relación con ninguno de los otros elementos. Así que este ABC será el maximal. De manera similar vamos a definir mínimo y minimal. ¿Qué es mínimo? Un elemento M de un POSET es llamado un elemento mínimo de S si ese elemento mínimo que estoy denominando tiene relación con todos los demás elementos. Veamos el mismo ejemplo del diagrama de Hayes del conjunto potencia. ¿Cuál sería el mínimo? Es fácil darse cuenta que vacío guarda relación con todos los demás elementos. Por lo tanto, vacío será el elemento mínimo.
Similarmente, definiremos qué es minimal. Un elemento M en un POSEP es llamado un elemento minimal si M no es mayor que ningún otro elemento. Lo mismo que quiere decir que en S, en el conjunto S, no existe ningún elemento A tal que esos elementos estén relacionados con M, que lo estoy tomando como minimal. Veamos el mismo ejemplo del diagrama de Hayes del conjunto potencia. ¿Cuál sería el minimal? Nos podemos dar cuenta que vacío sería el minimal para este conjunto. Para que nos quede un poco más claro, Marco procederá a explicarles el siguiente ejemplo. Gracias, Marisa. A continuación, procederé a explicar el siguiente ejemplo. Primero, consideramos el conjunto S, formado por estos enteros positivos, y le damos la relación de orden la menor o igual, la convencional que todos conocemos. Entonces, con esta relación de orden menor o igual, nosotros podemos notar claramente que el elemento 18 es un elemento maximal, puesto que no hay ningún elemento en S tal que 18 sea menor que ese elemento, y además es el máximo a la vez, porque 18 es el mayor elemento de todos los que existen en S. Asimismo, el elemento 2 es un elemento minimal, puesto que no hay ningún elemento en S tal que 2 sea menor que ese elemento, o que ese elemento sea menor que 2. Además, es el mínimo, puesto que 2 es el menor de todos los elementos de S. Es decir, el 2 es menor que cualquier elemento que tú tomes en S. Entonces, ahora, si nosotros le damos al conjunto S la relación de orden de división, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los enteros 12 y 18, en este caso, son dos elementos maximales, puesto que no existe ningún elemento en S tal que 18 divida ese elemento, y tampoco no hay ningún elemento en S tal que 12 divida ese elemento. Por lo tanto, son elementos maximales. Sin embargo, no son máximos. ¿Por qué no son máximos? Pues simplemente porque no es cierto que para cualquier elemento en S se cumple que 18, ¿no? O sea, que 18 es mayor o que ese elemento, que un elemento en este divide 18. Así mismo para 12, no existe ningún elemento en S tal que 12 divida a ese elemento. Entonces, bajo esto de aquí, podemos notar que en un conjunto siempre vamos a tener elementos maximales o elementos minimales. En este caso, los minimales son 2 y 3, puesto que asimismo no hay ningún elemento en ese tal que ese elemento divida 2 o ese elemento divida 3. Sin embargo, por lo general no es cierto que en cualquier conjunto parcialmente ordenado siempre nosotros tendemos un elemento un máximo o un mínimo. Por ejemplo, en este elemento S no existe ningún máximo, puesto que no hay ningún elemento tal que ese elemento, que todos los elementos lo dividan a él. O sea, no hay. Por ejemplo, si nosotros digamos que 18 es el máximo. Pues, pero, pum, alguien te puede decir, mira, tengo el 12, y ese elemento o sea, el 12 no divide 18, por tanto, hemos encontrado un elemento en ese tal que ese elemento no divida a 18, por tanto, por la definición de máximo, 18 no podría ser un máximo. Ese mismo se cumple para el mínimo. Es decir, que por lo general, y además se tiene que por lo general, o es un teorema que a continuación lo vamos a ver más adelante, que los elementos máximos y los elementos mínimos son por lo general únicos, son únicos. Sin embargo, los elementos maximales y minimales no son únicos, es decir, podemos tener varios elementos maximales o varios elementos maximales en un mismo conjunto parcialmente ordenado. Ya, bajo este de aquí, bajo esta breve explicación, nosotros tenemos que el siguiente teorema, que dice que cualquier conjunto parcialmente ordenado, finito y no vacío, contiene un elemento minimal. O sea, este teorema aquí está garantizando la existencia de un elemento minimal. Lo mismo se cumple para un elemento maximal, pero eso será, la demostración es análoga, por lo tanto se la omite en esta exposición. Entonces, para demostrar esto de aquí, vamos a proceder por reducción al absurdo, y decimos que sea ese un conjunto parcialmente ordenado y consideramos una cadena de longitud máxima de esta forma de aquí. X1 menor que X2, menor o igual que hasta así, hasta Xn. Digamos que, o sea, asumimos que esta es una cadena de longitud máxima. Entonces, ahora nosotros vamos a suponer
que existe un elemento x sub 0, ¿ya? Por reducción al absurdo, tal que ese elemento x sub 0 es menor o igual, bajo esta relación, que x sub 1. Entonces, así, la cadena, se forma una nueva cadena x sub 0, ¿ya? Menor o igual que x sub 1, y como x sub 0 es menor o igual que x sub 1, y como consideramos al inicio, x sub 1 es menor o igual que x sub 2, entonces x sub 0 es menor o igual que x sub 2 también. Por lo tanto, tú puedes formar una nueva cadena con x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Esta cadena aquí tendrá longitud n más 1. Entonces, es fácil darse cuenta que nuestra nueva cadena tiene longitud mayor que la longitud que teníamos inicialmente, lo cual contradice la maximilidad de la cadena inicial. Por lo tanto, se debe tener, no se debe tener otra, que x1 debe ser un elemento minimal que nosotros estábamos buscando. Una vez que tenemos este teorema, garantizando la existencia del elemento minimal, nosotros podemos dar paso a cómo podemos encontrar un elemento minimal, para lo cual se ha ideado un algoritmo. El algoritmo consiste en la siguiente estructura. Primero, nosotros tenemos entrada, un entero m y un entero n, una lista S de A sub 1 hasta A sub n de n elementos de S, y una lista S' de E sub 1 hasta E sub m de m elementos, de A, B de la relación de orden, es decir, con A distinto de B. Es decir, que la lista S sub' son pares ordenados, tal que en los elementos de ese par ordenado están relacionados bajo la relación de orden que le damos al conjunto. Y el algoritmo dice que primero asignemos como una variable x igual a A sub 1, así el primer elemento, y luego corramos dos ciclos. El primer ciclo iría desde 2 hasta n, y el segundo ciclo va desde j igual a 1 hasta m. Y entonces, si nosotros vemos que si existe un par S sub j, de j igual a 1 hasta m, tal que el A sub i, para i igual a 2 hasta n, con x, si en los pares ordenados existe el par x sub i, x, entonces nosotros reasignamos a x igual al elemento A sub i, y terminamos el ciclo con m más 1, asignando j igual a m más 1. Luego, esto de aquí, repetimos esto de aquí n veces, y nosotros al final arrojamos el elemento x, el cual se va a ir reasignando cada vez que corramos los ciclos. Por lo tanto, este elemento de aquí va a ser un elemento minimal. Ahora, un ejemplo para ver esto de aquí de manera más clara, tenemos la siguiente implementación del algoritmo. Ya, primero consideramos el conjunto S con esta relación de orden, de aquí, y la lista S igual a 1, a 2, hasta a 5, y S' igual de esta forma de aquí, todos estos elementos de aquí, por ejemplo, aquí, este de aquí significa que A1 está relacionado con A3 y así sucesivamente. Aquí vemos que tenemos que n es igual a 5, pues tenemos 5 elementos, y tenemos que m, la cantidad de pares ordenados, en la relación de orden, son 7. Y así, implementando el algoritmo para el iterado inicial, supongamos, por ejemplo, para i igual a 2, se tiene que, primero, como dijimos, damos a x y le damos la asignación a 1. Luego, damos el iterado inicial, es igual a i igual a 2, y ahora, para i igual a 2, recorremos desde j igual a 1 hasta a m, y así verificamos si existe el par ordenado. Por ejemplo, para j igual a 1, estamos en el par a sub 1 a sub 3. Pero este par a sub 1 a sub 3 no es igual al par a sub 2, x, que es igual a sub 1. Como no es igual, entonces volvemos a recorrer. Ahora hacemos cuando j igual a 2, estamos en el par a sub 2 a sub 1, y vemos que el par a sub 2 a sub 1 es igual al par a sub 2 a sub 2 x, donde x es igual a sub 1. Entonces aquí acaba el segundo ciclo, y nosotros lo que hacemos es volver a recorrer así mismo otra vez este ciclo, para igual a 3, para igual a 4, para igual a 5, y seguimos recorriendo, y al final se obtiene que x es igual a sub 4, que ese sería el elemento minimal. Esto de aquí se puede comprobar mediante el siguiente diagrama de Hayes. Aquí está el diagrama de Hayes para la relación de orden anterior. ¿Sí? Aquí notamos que A sub 4 es un elemento minimal, puesto que no hay ningún elemento A debajo de él. Así A sub 5 sería otro elemento minimal, pero nosotros hemos encontrado que A sub 4. Es decir, nosotros podemos notar que nuestro algoritmo nos permite, y no solamente nos pide los elementos y cómo se relacionan esos elementos, para poder encontrar un elemento minimal. A continuación, presentamos el siguiente teorema, que es el que se mencionó al inicio de mi intervención. Dice que cualquier conjunto parcialmente ordenado contiene a lo sumo, es decir, como máximo, un elemento máximo y un elemento mínimo.
Este de aquí, esta palabra a lo sumo significa que o no puede haber ninguno o puede haber máximo uno. Entonces, se probará el teorema se probará el teorema para el caso del máximo. Para el caso del mínimo, la prueba es análoga. Entonces, nosotros consideramos un conjunto, un POSEC, ¿ya? Primero, si suponemos que no hay ningún elemento máximo, el teorema se cumple porque es lo que nos dice. Ahora, si suponemos que hay más de un elemento máximo, es decir, que hay, por ejemplo, hay dos, por reducción al absurdo, entonces nosotros vamos a llamar a estos dos elementos máximos M y M'. Ahora, de la definición del máximo se debe cumplir que M está relacionado con M' y además M' está relacionado con M. Y ahora, como hacer esta relación una relación de orden, que tiene que esta relación es antisimétrica, por lo tanto, como se cumple M relacionado con M' y M' relacionado con M, entonces M debe ser igual a M', no queda de otra. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que existe a lo sumo un solo elemento máximo. A continuación tenemos algunas observaciones generales que nos van a servir para lo que vamos a explicar más adelante. Primera observación, tenemos que en una cadena es fácil ver que una cadena finita, si una cadena finita es un conjunto que tiene un orden total, ¿verdad? Tiene un máximo y un mínimo. Esto es fácil verlo, o sea, una cadena en sí es una sucesión de elementos que están relacionados mediante una relación de orden, por tanto siempre, y si es finita, por tanto siempre tendremos que existe un máximo y existe un mínimo. Se llama cadena maximal aquella cadena que no está contenida en ninguna otra cadena, ¿ah? Y la definición para la anticadena es similar. ¿Ok? Además, tenemos que, es claro que una cadena que toda cadena está contenida en alguna cadena maximal C, la cual se puede obtener agregando, por ejemplo, si tenemos una cadena C, podemos agregar a C uno a uno los elementos del conjunto parcialmente ordenado que sean comparables con todos los de C. Al hacer este de aquí, no alteramos el hecho de que la cadena esté en conjunto de orden total. Por lo tanto, tendremos que así nosotros podemos formar una cadena máxima. Ya, este argumento de aquí no sería válido, o sea, el de ir agregando elemento a elemento una cadena, si el conjunto de S fuera infinito, por supuesto que hasta aquí sería infinita vez y no tendría sentido hacerlo. Entonces, sin embargo, este resultado es cierto, que toda cadena está contenida en una cadena maximal, y esto aquí se puede probar usando el lema de Zorn. Ahora, nosotros mostraremos finalmente una pequeña aplicación de todo lo que hemos aprendido hasta ahora a la teoría de grafos. Primero, tenemos que le vamos a anotar como CDS al mínimo número de cadenas que puede haber en una partición de S en cadenas. ¿Ok? Y mediante ADS al máximo número de elementos que puede tener una anticadena en S. Se puede probar usando inducción el siguiente resultado, que para todo conjunto parcialmente ordenado finito se cumple que el mínimo número de cadenas en una partición de X en cadena, de S en cadenas, es igual al máximo número de elementos que puede tener una anticadena. Este resultado aquí se puede probar, pero se puede probar por inducción, pero la prueba no se incluye en esta posición debido a problemas de tiempo. Pero la prueba no es muy complicada. La afirmación anterior se conoce como el teorema de Dilworth. Entonces, ahora, para mostrar la aplicación, primeramente decimos que sea G un grafo bipartito con conjuntos partitos B1 y B2. Y destinamos a la siguiente función inyectiva, que va de B1 a B2, tal que para un elemento B en B1, su imagen, F de B1, ¿ya? El par B con su imagen debe estar contenido, debe ser elemento del conjunto de aristas de G. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, esto quiere decir que la función asigna, por así decirlo, o relaciona aquellos vértices que forman, por así decirlo, en B1 y B2 una lista. Entonces, esto aquí se cumple para todo elemento de B1. ¿Ya? Ahora, la función anterior se conoce como una función máxima de B1 en B2. ¿Por qué una función máxima? Bueno, por el hecho de que es una función inyectiva. Por lo tanto, esta función de aquí al final va a formar un máximo. Es decir, que no hay dos puntos en B1 que comparten la misma imagen. Por lo tanto, es lo que se conoce comúnmente en teoría de grafos como un máximo. Ahora, tendremos el siguiente teorema, que es también conocido como el teorema de Hall. El teorema de Hall dice que se es un grafo bipartito con conjuntos partitos de B1 y B2, ¿ya? De esta forma de aquí, que emite una función máxima de B1 en B2. Esto de aquí se cumple si y solo si el conjunto de mesillas de S es la cardinalidad del conjunto de mesillas de un conjunto S en B1 es mayor o igual que la cardinalidad de ese conjunto.
recordando que el conjunto de conjunto de vecindades, perdón, de un conjunto es igual a, recuerdo que la vecindad o sea, primero recordemos que la vecindad de un vértice es igual a todos los vértices que estés en el 2, porque existe la arista con ese vértice, que forma una arista con el vértice que tenemos. Entonces el conjunto de cardinalidades de este sería nada más que todos esos vértices que formen una arista con todos los vértices de este, sin importar cómo sean. La enumeración primero, si suponemos que se cumple que el conjunto de cardinalidades de S, el conjunto de vecindades de S es mayor igual que la cardinalidad de S, ¿no? En cardinalidad, si supongamos que se verifica que S está contenido en B1, entonces, ¿ya? Hacer la F una función inyectiva, ¿ok? Estamos suponiendo que existe la función matching, ¿ya? Hacer F una función inyectiva, entonces se cumple que F de S está contenida en el conjunto de cardinalidades de S. Esto aquí por cómo se define la función F. La función F está determinada por todos los vértices que forman una lista 1 a 1. Entonces, pero sin embargo, el conjunto de cardinalidades de S no solamente no se restringe a todos los vértices que formen entre sí solamente una lista, sino se restringe a todos los posibles vértices que tú encuentres en el conjunto, en el conjunto B2, que formen una lista con algún vértice en B1. Por tanto, esta continencia de aquí se cumple directamente desde la definición por cómo se define F. Y ahora, y dado que la función F es inyectiva, entonces se cumple que la cardinalidad de S es igual a la cardinalidad de F de S, y como F de S está contenida en N de S, entonces se cumple que la cardinalidad de F de S es menor o igual que la cardinalidad de N de S, y por tanto la cardinalidad de S es menor o igual que la cardinalidad de N de S. Ahora, si nosotros suponemos que se cumple que la cardinalidad de S es menor o igual que la cardinalidad de N de S, ¿ya? Para todo conjunto S en B1, supongamos esto de aquí. Ahora, nosotros vamos a definir un orden parcial en el conjunto de vértices B. ¿Cómo sería este orden parcial? Bueno, en resumidas cuentas, este orden parcial es el orden que se forma entre vértices que forman una arista, por así decirlo. De esta forma, decimos que U está relacionado con B, sí y solo si una. O U es igual a B, así que es el mismo vértice, o U está en B1, B está en B2, y además el par U, B forma una arista, es decir, que U, B es el elemento del conjunto de aristas de G. Ahora, nosotros tomamos una anticadena en B, y decimos que I formamos a los conjuntos T sub I con I igual a 1 hasta 2, formados por T intersectado con los conjuntos partidos. Entonces, es fácil ver, dado que los conjuntos partidos son conjuntos disjuntos, entonces es fácil ver que T es igual a la unión de T1 y T2. ¿Ok? Además, el conjunto el conjunto de vecindades de T1 está contenido en B2, obviamente, porque por la definición de vecindad directamente, menos T2. ¿Por qué decimos que menos T2? Bueno, pues simplemente porque o sea, no puede ser posible, como T1 y T2 están en T, y T es una anticadena, entonces no debería ser posible que ningún elemento en T1 o algún elemento en T2 forme una arista o sea, ningún elemento en T2 forma una arista con algún elemento en T1, o sea, no es posible esto de aquí porque T es una anticadena originalmente. Y por definición de anticadena, ningún elemento desde ahí se relaciona con otro elemento de la anticadena. Entonces, esta condición de aquí se cumple directamente desde la definición de la vecindad y desde el hecho de que T es una anticadena. Ahora, la cardinalidad de B2 menos la cardinalidad de B1 es igual, o sea, esta cardinalidad de aquí, este punto B2 menos T2 es igual a la cardinalidad de T2 menos la cardinalidad de T1, y como se cumple la contenencia, como el conjunto de densidades de T1 está contenido en este conjunto de acá, entonces tenemos que este de aquí es menor o igual que la cardinalidad de T1, ¿ya? Y esto es menor o igual que T2. ¿Por qué? Por hipótesis tenemos que, aquí es T1, perdón. Por hipótesis teníamos que el conjunto de cardinalidades de T1, ¿ya? Es mayor o igual que el conjunto de T1. El conjunto de vecindades de T1 es mayor o igual que el conjunto de T1. Entonces, este de aquí se cumple directamente desde la definición de cardinalidad y desde las hipótesis. Luego, en consecuencia, si nosotros este menos T2 lo pasamos a sumar, tenemos que, como T es igual a la unión de T1 y T2, entonces por el principio aditivo de la suma, ¿no? Del principio de la suma,
se tiene que la cardinalidad de T es igual a la cardinalidad de T1 más la cardinalidad de T2, y esto aquí es menor o igual, por lo que acabamos de mostrar anteriormente, que B2. Esto quiere decir que el número máximo de elementos en una anticadena es menor o igual que el número de vértices en B2. Ahora, notemos que B2 es en sí mismo una anticadena, puesto que al ser un conjunto, un grafo bipartito, ¿no? Ningún elemento de un conjunto bipartito puede haber, o sea, no puede haber una lista entre elementos de un conjunto bipartito. En consecuencia, ninguno de ellos está relacionado con la relación de Born que vimos al inicio, y por tanto los conjuntos bipartitos forman una anticadena en sí mismos. Así, tenemos que el número máximo de elementos en una anticadena es igual a B2, a la cardinalidad de B2. Luego, por el teorema de Dilworth, se tiene que existe una partición de B, del conjunto de vértices, en B2 cadenas disjuntas. Y es claro que cada una de esas cadenas tiene uno y solo un elemento de B2. O sea, si no fuera así, si hubieran cadenas que tienen más de un elemento en B2, entonces tendríamos menos de B2 cadenas, menos de B2 cadenas disjuntas. Por lo tanto, esto de aquí es claro directamente. Y además, cada elemento U de B1 pertenece a una y solo una de esas cadenas, por un argumento análogo al que dimos anterior, al que acabamos de dar. Y entonces, si nosotros decimos que el par U, B con B elemento en B2, ¿ya? Y entonces se tiene que, existen los pares U, B con B elemento de B2, y además este par aquí pertenece, por así decirlo, al conjunto de aristas de G, porque esto de aquí, o sea, esta aquí, U, B, es la forma de las cadenas disjuntas que nosotros hemos obtenido de una partición de B. Entonces, así, si nosotros decimos que la imagen, si nosotros asignamos a la imagen de U igual a B, ¿ya? Dado que f de U como lo que B está en B2, entonces f de U está en B2, por tanto está aquí, cumple con las condiciones de cómo nosotros definimos la función matching, entonces se tiene que, esta es una función matching de B1 en B2, y por lo tanto se cumple el teorema. Esta es una explicación, una pequeña explicación de cómo se podría probar el teorema de Hall usando los conceptos de conjuntos parcialmente ordenados y de funciones inyectivas. Listo, con eso concluye nuestra exposición. Gracias por su atención.